Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile, que es una agenda económica que mira hacia 2023, porque en una actividad que juntó al ministro de Hacienda con la presidenta del Banco Central, ambas autoridades delinearon lo que se espera en actividad económica e inflación para el próximo año. Francisca Bahamondes tiene el detalle y nos cuenta al respecto. Fue un seminario organizado por la SOFOFA, la instancia en la que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto también con la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, analizaron en profundidad las proyecciones económicas que se esperan para el año 2023. Dentro de las cosas que mencionó justamente el titular de la cartera de Hacienda, él señalaba que las proyecciones apuntan a que el periodo o el punto más bajo del nivel de actividad económica se va a alcanzar el primer trimestre del próximo año. Y para este año, bien digo, se proyecta una variación negativa en su conjunto, a pesar de que después va a haber una recuperación en los trimestres posteriores, porque eso se explica porque estaremos partiendo desde un punto muy bajo al comienzo del 2023. También el ministro tocó otros temas importantes para la economía nacional, como lo son, por ejemplo, el tema de la inflación. Él señalaba que habrá una reducción de la inflación hacia fines del primer trimestre del año 2023 y que se espera que esta reducción se ubique entonces por debajo de los 2 dígitos. Por otra parte, también Mario Marcel abordó los temas referentes, bien digo, a la productividad. Él señaló que se ha estado trabajando por parte del gobierno también en conjunto con algunos integrantes de los gremios empresariales, también con la Central Unitaria de Trabajadores, con respecto a este tema. Y hay distintos puntos que se van a abordar también en una agenda que se busca presentar ya próximamente, como lo son, por ejemplo, los obstáculos administrativos, también mejorar todo lo que tiene que ver con el clima de negocios y la informalidad laboral y los efectos que esto puede tener en el desarrollo. Y otro punto también que mencionó en su exposición tiene que ver con los combustibles. Él mencionaba que se espera una reducción bastante significativa y paulatina en el precio de los combustibles, la que se extendería hasta mediados de febrero del próximo año, esto por distintos motivos. Ya uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la baja que ha tenido también el combustible a nivel internacional y también con la variación del tipo de cambio. Los invito entonces a que pasemos a revisar parte de sus declaraciones. En general, yo diría, hoy en día las proyecciones que hay de distintos actores lo que apuntan es que el punto más bajo en términos de nivel de actividad lo vamos a alcanzar el primer trimestre del 2023. Cuando vemos diferencias de distintas proyecciones de actividad para el conjunto del año 2023, la verdad es que básicamente las diferencias ¿dónde están? Están en sí, para el primer trimestre tenemos una estabilización o todavía alguna caída adicional, y la velocidad con la cual la actividad se va a ir recuperando en los trimestres siguientes. Hacia fines del primer trimestre, marzo, abril, ya deberíamos estar con una inflación por debajo de los 2 dígitos y eso debería continuar reduciéndose en el transcurso del año. Por supuesto, podemos tener diferencias respecto de la velocidad a la cual eso puede ocurrir, pero la dirección creo que es algo bastante compartido, lo encontramos en todos los indicadores de mercado. Vamos a pasar a revisar a continuación también parte de lo que analizó en su exposición la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, y habló de distintos puntos también similares a los que abordó el ministro Mario Marcel en su intervención. La presidenta de esta entidad entonces señalaba que si la economía no se ajusta, como lo ha ido haciendo en el fondo, si bien ha sido lento el proceso, pero ya comenzó, ella mencionaba que si no hay un ajuste no se va a lograr contener la inflación de forma más prolongada, por decirlo así, o de forma más segura. Ella también señalaba que este ajuste es una condición fundamental para que este proceso se vaya en el fondo regularizando. Hay que recordar también los efectos nocivos que tuvo la inyección de liquidez los años anteriores en relación también a lo que provocó la pandemia y como consecuencia también de este fenómeno. Ella señalaba entonces que una condición fundamental es retomar los niveles de la producción y de los gastos sostenibles para que la inflación se pueda acercar al rango meta entonces del 3%. Ella señalaba también que se van a ver ajustes, que aún estamos en camino de eso, particularmente por el lado del consumo. Eso es lo que se va a estar viendo entonces en los próximos meses. También se refirió al tema de la inflación. Ella señalaba que el último dato inflacionario que conocimos, que
sorprendió al alza en el fondo y también se ubicó por sobre las expectativas del mercado. Ella señalaba que no es necesario, o más bien no es suficiente usar solamente una cifra de este indicador para poder realizar proyecciones. Ella señalaba que hay que analizar todo el escenario macroeconómico en su conjunto, por lo tanto las decisiones y todo lo que vaya a ocurrir de ahora en adelante tiene que ver con ese análisis del panorama en conjunto y no solamente con una cifra en específico. También dentro de las preguntas que respondió la presidenta de esta entidad durante esta jornada hacía alusión al proceso constituyente. Ella, si bien nunca ha dado una opinión más bien marcada en todo lo que tenga que ver con temas políticos, ella señalaba que valora en el fondo que las instituciones puedan funcionar con acuerdos. En el fondo, el acuerdo más que nada y la capacidad de diálogo era lo que ella más destacaba justamente en su respuesta. Los invito entonces a que pasemos a revisar esas palabras. Si nosotros vamos viendo que el escenario general, macroeconómico en general, nos indica que la convergencia se está dando dentro de esos rangos, se está dando dentro de esas velocidades y que la inflación está respondiendo, que empieza a aflojar esa persistencia hacia adelante, entonces vamos a ir tomando decisiones en la medida que ese escenario va evolucionando. A la economía le costó mucho ajustarse, ha sido difícil. El shock que sufrió es extraordinariamente importante. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que asegurar la convergencia. Equivocarnos en la parte final puede ser muy costoso. Luego del término entonces de las intervenciones, tanto del ministro de Hacienda como de la presidenta del Banco Central, el secretario de Estado contestó algunas preguntas en un punto de prensa, un poco improvisado, que se dio justamente a la salida de esta actividad, y respondió algunas preguntas, en particular una que tiene que ver con la petición de algunos gremios de profesionales de postergar, que han pedido justamente postergar la entrada en vigencia del IVA a los servicios, que su entrada en vigencia entonces es este 1 de enero. Él respondió que los puntos claves que estaban en cuestionamiento justamente por parte de estos gremios se habían aprobado y se habían discutido en el gobierno anterior, que era en el fondo ese uno de los puntos clave, y también señaló que parte de su equipo tributario está haciendo los análisis, pero él también hizo una especie de cuestionamiento a que justamente estaban levantando esta petición muy por sobre encima del plazo de la entrada en vigencia de esta ley. Estas fueron parte de las declaraciones también que surgieron durante esta jornada. Hay que quedar justamente atentos a cómo se va a desarrollar también el escenario económico para el próximo año. Ya sabemos que las estimaciones y las proyecciones no son alentadoras, pero también hay hartas luces también de cómo se vaya desarrollando, de cómo se van a ir desarrollando, bien digo, otros temas que también son importantes para la economía. Bueno, ese es el escenario macro para 2023. Y al regreso, en Agenda Económica, vamos a hablar de otras proyecciones. Una en particular que es de inversión hasta 2025, 1.700 millones de dólares. Se trata de Enel Chile. Y en exclusiva estará con nosotros el gerente general, acá, en Agenda Económica. Al regreso, esta pausa. Hace un par de semanas, el grupo italiano Enel definió cuáles van a ser los países prioritarios para su operación. Y en la región anunció que venderá los activos en Perú y Argentina para centrarse en nuestro país. En virtud de esto, de aquí a 2025 planean una inversión de 1.700 millones de dólares. ¿En qué? Lo conversamos con el gerente general de Enel Chile, Fabrizio Barderi, que está con nosotros en Agenda Económica. Fabrizio, muchas gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Me imagino que la decisión del grupo de mantener el foco en nuestro país, en desmedro de otros en la región, es un espaldarazo y también un claro mensaje de que la gestión que usted lidera es muy importante para el grupo Enel. Sí, claramente nosotros recibimos esa noticia con mucho orgullo, con mucho placer de poder seguir aportando a ese lindo país donde ya hemos hecho muchas cosas y que queremos seguir haciendo para aportar al desarrollo de ese país. Sobre todo que en nuestro país, en estos momentos en que hay un nuevo gobierno, hay discusiones constitucionales, hay reformas de distinto tipo que se están discutiendo en el Congreso, no son muchos los grandes grupos que anuncian importantes inversiones como la que ustedes están haciendo, 1.700 millones de dólares en solamente un par de años en el futuro, hasta 2025. Sí, así es. Nuestra industria es una industria que es bastante intensiva de capital
y nuestros horizontes temporales claramente son muy largos. Cuando hacemos inversiones, no estamos haciendo inversiones que contemplen un plazo de 2, 3 años, sino que nuestro horizonte natural son los 20 años en que vamos viendo lo que vamos planteando con nuestras inversiones y lo que esperamos de nuestras inversiones. Ahora, el contexto político claramente a lo largo de 20 años puede cambiar muchas veces. Lo que es importante es la confianza que puede entregar un país, su institucionalidad, su manera de alguna forma de apoyar un camino de inversión. Y esta decisión de inversiones y también enfocarse en Chile en desmedro de otros países, aquí en él está diciendo, ¿confiamos en Chile en el largo plazo? Sí, absolutamente sí. Confiamos en Chile. Ese es un mensaje que incluso nuestro consejero delegado a nivel global, Francesco Starace, ha reiterado muchas veces que confía en Chile, que, como decía, la cosa política, las discusiones políticas se pueden poner también tensas, se entiende, hay muchas razones por eso, pero lo importante, como decía, es el contexto del país, es el contexto, la institucionalidad, los mensajes que de toda forma, a pesar de cuál podría ser el color político, la discusión o la tensión del momento, logra el país dar en el largo plazo, que es donde se miden nuestras inversiones. La semana pasada Enel también hizo noticia porque logró vender Enel Transmisión al grupo Saesa más o menos 1.400 millones de dólares. ¿Ese monto se va a sumar a la inversión que ustedes anunciaron o es parte importante de los 1.700 millones como recursos? No, es parte importante de los recursos y efectivamente eso de Enel Transmisión fue un proceso largo, muy largo, casi hace un año que empezamos a mirar la posibilidad de poder vender algunos activos porque la situación también de nuestra compañía lo necesitaba para seguir invirtiendo. El año pasado fue un año no fácil, no muy fácil, fue un año, se acordarán, con una situación hidrológica increíblemente seca que también impactó nuestros resultados, nuestra capacidad, nuestra posibilidad de seguir invirtiendo. Y como que nuestra prioridad es seguir invirtiendo en el país, se hizo todo un análisis de cómo podríamos enfrentar esta situación y efectivamente la transmisión ya no es parte estratégica del negocio de Enel en el mundo, así que fue una elección casi natural y fue de verdad un proceso largo, muy bien analizado. Y al final nos encontramos incluso en un operador que nos da confianza, que va a seguir operando muy bien estos activos como el Grupo Saesa, que ya está presente en Chile. De los 1.700 millones de dólares para invertir de aquí a 2025, 71% va a proyectos renovables, aquí eólico, solar, baterías, incluso también hidrología. ¿Siguen apostando por la hidrología por más de lo que se ha hablado en nuestro país de que cada vez debiera llover menos? Sí, ahora lo único proyecto hidroeléctrico que tenemos en nuestra cartera es la finalización de un proyecto que viene desde hace muchos años, un proyecto bien impactante desde un punto de vista ingenierístico, muy complejo en la cordillera, que es el proyecto de los Cóndores. Y hemos querido de todas maneras finalizar esta inversión, que es un desafío grande desde un punto de vista técnico, pero no se ve efectivamente muy fácil seguir invirtiendo en nuevas plantas hidroeléctricas, incluso porque son proyectos con mayor impacto a nivel de medio ambiente, a nivel de comunidades, así que nuestra elección natural ahora va más por el viento, por el solar. Sería la última planta hidro entonces que ustedes invierten. Sí, al momento por lo que estamos visualizando, sí. Ahora hay pequeños proyectos de menor impacto, de menor escala, que de todas formas siempre vamos evaluando en nuestro desarrollo potenciales hacia el futuro. Pero de lo que visualizamos de forma concreta, sí, este es el último proyecto. Eólico y solar, lo sabemos, incluso ya están operando plantas híbridas que combinan ambas tecnologías y lo mencionó con énfasis, baterías. Esa también es una apuesta importante que ustedes hacen y también otros actores del sector eléctrico. Absolutamente sí. Es absolutamente necesario para acompañar ese camino hacia la carbono neutralidad,
para acompañar la transición energética, es absolutamente necesario también pensar en tecnología de almacenamiento. Así que baterías ahora probablemente es la forma que está más desarrollada, más lista, baterías de tipo electroquímico en base de litio, que son como las que se ocupan en los autos. Y sí que eso será absolutamente necesario para complementar la energía eólica y solar, que sabemos... Sí, eso es importante porque la energía eólica y solar tienen algo en común, que es bajo factor de planta, es decir, la cantidad de horas del día que pueden estar funcionando. A diferencia de la antigua energía de base, que es a carbón, que podía estar funcionando todo el tiempo sin problemas, pero como ustedes ya cerraron Bocamina y ya no hay más centrales a carbón, tienen que lograr que de todas maneras tener la tecnología para estar operando completamente. Entonces, las baterías son muy importantes para así acumular la energía que se produce gracias al viento o gracias al sol y poder evacuarla, como se dice en término técnico eléctrico, cuando sea necesario y muchas veces cuando no estén funcionando o no estén generando por sí solas las plantas eólicas o solares. Absolutamente sí. Un tiempo era más fácil con estas plantas termoeléctricas grandes que además ofrecían servicios a la red, porque al final a veces nos olvidamos de cuánto difícil es mantener el sistema siempre balanceado, porque el sistema tiene que estar siempre listo, uno prende la luz y quiere que esté la luz. Así que para hacer eso el sistema es muy complejo, la energía eléctrica no se acumula de forma fácil. Ahora sí que con este desarrollo de la batería es una posibilidad más, porque claramente, claro, el viento no siempre está, el sol está solamente durante el día, así que es necesario complementar estas energías renovables, de la cual Chile tiene un potencial enorme, con sistema de almacenamiento de energía. ¿Y han bajado los costos de ese desarrollo? Porque el último que escuché que todavía era muy caro como para masificarlo. Sí, todavía está bastante caro, pero cada día menos. Eso es un poco donde estamos apostando a que eso efectivamente pueda ser ya rentable hoy día y claramente los desarrollos tecnológicos futuros seguramente lo harán cada vez más factible y acompañarán esta transición energética. ¿Y la apuesta de Enel por el hidrógeno verde? Ustedes ya participan en Aruoni a través de la planta de hidrógeno verde en Magallanes a través de Enel Green Power. Sí, de hecho vamos a inaugurar pronto la planta de Aruoni en pocos días más, la próxima semana, donde efectivamente es una primera planta de un tamaño importante. Es todavía una planta piloto, no es una planta a nivel industrial, pero es una planta que de todas formas tiene un tamaño importante, donde hemos aportado nuestro conocimiento en lo que nos viene más natural, en la energía eléctrica, con una turbina eólica, y claramente involucrándonos también en la producción de hidrógeno verde a través del electrolizador. Esa es la parte donde todavía quizá haga falta un poco de desarrollo tecnológico para que nos acompañe a hacer eso un verdadero producto a nivel industrial que va complementando perfectamente el camino hacia la carbono neutralidad. Ahora, respecto a Aruoni, se había retirado el estudio de impacto ambiental del proyecto eólico que va a darle la energía a Aruoni. Faro del Sur. Faro del Sur, el exactamente. Más grande. Lo retiraron. ¿Ya tienen decidido volverlo a ingresar? Seguramente el objetivo es volverlo a ingresar. Estamos en una discusión con todos los stakeholders involucrados, todos los portadores de intereses que justamente cada vez más se ven como más exigentes en las cosas que se quieren mitigar, que se quieren evaluar. Y en ese sentido, claramente nos hemos retirado el proyecto para de nuevo abrir las discusiones, para entender dónde se puede mejorar, ¿no? Lo que eran los puntos más críticos, pero el objetivo claramente final es de reingresarlo, porque eso ya es un proyecto muy grande, es un proyecto que ya define como
una producción de hidrógeno verde de escala de verdad, de tamaño muy, muy grande. Y entonces, como decía antes, es algo que vamos definiendo si ya está la posibilidad de hacer un desarrollo tan fuerte, pero el proyecto nos interesa mucho, queremos estar como pioneros también en ese ámbito. De los 1.700 millones de dólares de inversión, ¿cuánto va a ir a electromovilidad? Porque ustedes quieren generar 1.500 puntos nuevos de carga a lo largo del país y también 2.500 buses eléctricos más. Claro, claro. Ahora allí no todas las inversiones que hacemos en electromovilidad está hecho solo por nosotros. Exacto. Tenemos partners, sobre todo en todo lo que está relacionado con el transporte público. Pero sí, claro, estamos hablando de todas formas de más de 100 millones de dólares a lo que vamos apuntando en la electromovilidad, donde hay un potencial enorme, súper relevante y además en un contexto país donde Chile, que ya desarrolló bastante, es bien posicionado a nivel mundial en lo que está relacionado al transporte público, ahora se viene todo el desafío del transporte privado, del transporte particular, donde tiene y anunció un compromiso bien fuerte, porque que los nuevos autos desde el 2035 van a ser todo solamente eléctrico, es un desafío importante, además no tan lejos en el tiempo. Ustedes como desarrolladores, ¿cree que pronto van a bajar los precios de los autos eléctricos como viene la tecnología? Porque por más que todo el empuje que se le ha dado, siguen siendo muy caros. Cuando a la hora que uno compre un auto, sí, se ve mucho más caro. Pero si uno mira un poquito más como el costo a vida entera de los autos, ya no son tan lejos, porque la verdad es que la manutención es mucho más barata, el combustible es más barato, así que en ese sentido, y además claramente para que decirlo, el beneficio a nivel del medio ambiente, no solo a nivel global, en la lucha contra el calentamiento global, sino que también en los contaminantes de la ciudad. Así que yo creo que allí todo ese empuje, que es un empuje, es un trend a nivel mundial, seguramente va a lograr que efectivamente hayan costos que sean cada vez más accesibles para todos. Fabrizio Barderi, gerente general de Enel Chile en nuestro país. Muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes por la invitación.